Evangelio según San Marcos. En aquellos días, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos y en ponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, les respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Encontramos entonces a Jesús que está llegando con sus amigos a este pueblo de Betsaida. Y sus amigos, otros amigos del ciego, le traen, a Jesús, a este enfermo. Personas que no podían caminar, que no podían ver, vienen y traen a Jesús a este ciego y les ruegan que tocara. Fíjense muy bien lo que dicen: ruegan para que solamente le toque. La confianza que tienen estos hombres que traen, con solo tocarlo Jesús le va a devolver la vista. No lo dicen que sane, sino que solamente que toque. Solamente que toque, y entonces ya tienen confianza, tienen fe esta gente para que Jesús pueda hacer algo bueno. Es interesante ver en la fe de estos hombres. Estos hombres seguramente tienen experiencia de alguna manera con Jesús, o es que ellos han visto cómo Jesús ha devuelto la vista a muchos ciegos, por eso le traen. Y Jesús, pues, al ciego no lo toca al lado de los demás, sino lo separa, lo lleva a un lado. Jesús agarra al ciego, tomó al ciego de la mano y lo lleva a otro lado, a las afueras del pueblo, dice. Estoy pensando, si nosotros también llevamos gente para que puedan encontrarse con Jesús. Pregúntase usted hoy, esta noche, ¿a cuánta gente has llevado hacia Jesús? ¿Has encontrado en tu vida, en tu caminar, gente como este ciego que necesita conocer, que necesita encontrarse con Jesús? ¿Usted ha llevado a alguien para que puedan encontrarse con Jesús? Para que Jesús pueda devolverle la salud, pueda devolver la vista, para que pueda ser discípulo de repente de Jesús, para que pueda encontrar la bendición de Dios. ¿O es que nosotros no hacemos nada por los demás? Debemos preguntar nosotros. Hay algo que me interesa aquí, es que si nosotros representamos a este ciego, si nosotros somos aquel ciego que necesita ser llevado por Jesús, nosotros nos dejamos que Jesús nos lleve de la mano. Nosotros nos dejamos que Jesús nos conduzca, nos aparte de la demás gente y para darnos una bendición especial. ¿O seguimos nosotros en nuestra vida ariscos también con Jesús?
No nos dejamos que Jesús nos toque. No nos dejamos que Jesús nos encamine, nos lleve por el camino que nos lleva hacia la felicidad. Debemos preguntarnos nosotros si también nosotros nos dejamos que Jesús nos pueda a nosotros devolvernos también la vida. Es interesante este ciego, cuando Jesús le pone la saliva en los ojos, impone las manos y le pregunta si lo ve algo, el ciego responde: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Entonces este hombre, este ciego, no era de nacimiento ciego, sino ya siendo mayor se ha hecho ciego por algo. Eso que está diciendo, personas también nosotros como este ciego, personas mayores que somos, conocemos cuál es la diferencia de un árbol y de una persona, conocemos, sabemos, también este hombre conocía. Si hubiera sido un ciego de nacimiento, no hubiera sabido diferenciar cómo es un árbol y cómo es una persona que camina. Y entonces, pues, pero aquí es interesante lo que él dice. Veo hombres que caminan como si fueran los árboles. Como ver como los árboles están caminando. Y entonces vemos aquí cómo la sanación de este hombre es progresivo. No es de al tac, sino es progresivo, lento, lento. Estoy pensando en nuestra conversión también de nosotros es lento. Cuando nos encontramos con Jesús también nosotros también es paso a paso, poco a poco, madurando poco a poco en la fe. Este hombre tenía que madurar en su fe, creer que Jesús le va a devolver la vida, le va a devolver la salud. Por eso él dice: veo algo. Los hombres que caminan poco a poco como los árboles. Pero después siguió insistiendo, imponiendo Jesús la mano, dice, recuperó la vista completamente. Eso quiere decir se encontró, vio a Jesús, experimentó a Jesús en su vida. Y creo que también nosotros necesitamos esto. Para encontrarnos con Jesús necesitamos madurar en nuestra fe. Para encontrarnos con Jesús y reconocerlo a Jesús que tiene poder, necesitamos que nuestra fe crezca, madure progresivamente. Y esto tenemos que tener un poco de paciencia seguramente en nuestras vidas. A veces que nosotros queremos que cambie alguien, rapidito que cambie, pero no es así. Muchas veces tiene que ser progresivo, con calma, poco a poco. Santiago, desde su experiencia de encontrarse con Cristo, desde su experiencia como él ha madurado en la fe, nos dice a nosotros algo importante que nos puede animarnos en practicar nuestra fe, nuestra vivencia como cristianos. Él nos dice, él quiere que nosotros estemos siempre bien dispuestos a escuchar a Dios y también a los demás. Saber escuchar. Esto es lo que más nos cuesta, ¿no? Saber escuchar. Rapidito nomás queremos contestar nosotros. Antes de que termine de hablar ya queremos nosotros contestarlo ya. Y esto es lo que a veces nos pasa. Y que nos dice Santiago, nosotros estemos dispuestos para escuchar y aprendamos a ser lentos para hablar, para contestar. Es mejor estar callado y no hablar rapidito, nomás lento, sino escuchar, que termine de hablar, contarnos su problema, su historia, todo esto. Y más todavía dice, pues debemos ser más lentos para enojarnos. A veces somos tan rápidos para enojarnos, ¿no? La ira a veces nos domina tan rapidito. ¿Y qué dice Santiago? La ira del hombre nunca le va a traer algo bueno de Dios en el corazón de la persona. Así es que esto quiere decir
que nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a dominar esta emoción fuerte que es la ira. Esta emoción tan fuerte que es la ira, el enojarse. Y si nosotros aprendemos a dominar esto en nuestras vidas, entonces viviremos en paz. Encontraremos paz de Dios, encontraremos paz con los demás, viviremos en paz con los demás. ¿Por qué nos enojamos uno con el otro? Por nuestra ira. Muchos somos iracundos algunos. De nadita y nos enojamos, brincamos, saltamos. ¡Ah! Entonces, aprender a dominar esto en nuestra vida nos está aconsejando Santiago. Pero eso solamente será cuando estamos dispuestos a saber escuchar y saber callar y saber dominar nuestras emociones que aparecen tan rapidito y con mucha fuerza. Esto hay que aprender a dominar en nuestras vidas. Creo que aquí está entonces nuestra madurez, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y nuestra vida, pues, de ser discípulo de Jesucristo. Por eso nos dice aquí Santiago a nosotros que aprendamos a vivir nuestra fe, siempre poniendo en práctica nuestra fe en el servicio a los demás. ¿Qué dice Santiago? Santiago nos dice, un cristiano que es religioso tiene que aprender a dominar su lengua. Esta lengüita hay que aprender a dominar, ¿verdad? Y para aprender a callar. Cuando estamos con ganas de responder, con ganas de contestar, con ganas de decir la cosa, aprender a callar. Entonces, dice que esto es lo que nos ayuda a nosotros que vivamos una vida religiosa pues con pureza. Y eso nos ayudará a servir a los demás. ¿Qué dice? Una religión verdadera delante de Dios sin mancha es cuando nosotros somos capaces de ayudar, de servir a los huérfanos y también a las viudas y los necesitados. Y si nosotros decimos que somos buenos cristianos, buenos católicos y no sabemos ayudar, entonces no somos cristianos, no somos religiosos, no vivimos nuestra fe como Dios quiere, como Dios nos pide a nosotros. Entonces es una exigencia de vivir en práctica nuestra fe en nuestra vida. Nuestra fe tiene que verse en nuestros actos diarios. No solamente yo soy cristiano, pues, de palabras, sino nuestros actos deben verse entonces día a día. Así sea. Amén.